Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número uno y vamos a hablarles acerca de los medios de transporte. ¿Por qué contar con un transporte logístico es de óptima calidad? Es porque es todo un reto para las empresas hoy en día, ya que la logística del transporte debe adaptarse a las tecnologías que van avanzando hoy con día. La logística del transporte, eh, esto es con el fin de llevar su calidad al máximo nivel posible. La importancia del transporte logístico está en el hecho de que se trata del proceso que se garantiza la entrega de mercancías desde su salida en forma puntual y económica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que gracias a los diferentes tipos de transportes logísticos de mercancías, estos se pueden llegar a un punto a otro sin recibir ningún daño, entregándolas en los tiempos establecidos hacia los clientes, eh, en tiempos promedios y utilizando para ello los menores recursos posibles y sin esto generar un exceso de costos en el transporte. Eh, una de las principales funciones del transporte logístico que pueden destacar son las siguientes, como es planificar las rutas de distribución para que lleguen de forma correcta la mercancía a los productos del cliente. Otro es realizar el transporte asegurando la protección de los mismos para que no sufran ningún daño o alguna alteración al momento de llegar. Otra es llevar a cabo la logística inversa en la cadena de suministro y ahorita por lo del COVID, pues garantizar las medidas de seguridad y aprovechar los recursos posibles para la mejor manera continua. Y existen 4 tipos de transportes logísticos, de los cuales ahorita mis compañeros les van a explicar de forma extendida. Son 4. El primero que viene siendo el transporte logístico aéreo, que es uno de los más costosos. Sin embargo, en muchos casos es la más eficiente y directa cuando se trata de rutas que no se pueden ser cubiertas por otros medios. En segundo lugar es el transporte logístico marítimo. Es el más utilizado a nivel internacional. Eh, Se estima con el 90% en los envíos en sus destinos a través de barcos y es el medio más económico cuando se trata del transporte de mercancías a distancias muy largas. En tercero tenemos el transporte logístico ferrocarril. Eh, es quizás la logística terrestre más complicada de llevar a cabo, ya que debido a su infraestructura y es poco flexible en cuanto a horarios y trayectos. Y por último tenemos lo que es el transporte logístico de carretera, que es el terrestre, y puede ser llevado por distintos vehículos, ya sea camiones, camionetas o carros. Todo depende del tipo de carga que se necesita. Y es el más flexible en cuanto a horarios y en rutas de transportes y en lo personal. Entonces, eso sería todo de mi parte y ahorita los compañeros les hablarán más acerca de esto. Hola, mi nombre es María Fernanda Vigil Mellado y les voy a hablar del medio de transporte terrestre. Se preguntarán cuál es el transporte terrestre. El transporte terrestre se define como las diferentes soluciones de transporte por carretera que permite la circulación de bienes y servicios hacia el interior o el exterior del territorio. Normalmente esta circulación se realiza con un camión y esta mercancía puede ser tanto líquida como a granel, ya sea grúas, material de construcción, materia prima, etcétera. El transporte terrestre es el responsable de mover la mayor parte de la actividad económica de un país, puesto que es uno de los medios de transporte más populares para entregar mercancía de un lado a otro mediante el uso de carreteras. Y se preguntan cómo funciona. Pues el transporte terrestre permite cualquier tipo de mercancía, incluidos los alimentos perecederos, gracias al balance entre el precio y la conservación. Dependiendo del tipo de operación que se esté llevando a cabo y su destino, podemos hacer esta clasificación. Y también depende del transporte que vayamos a mover, es el tipo de camión a utilizar. Por ejemplo, les voy a mencionar algunos tipos de camiones, que es el tractocamión, el camión articulado, el camión refrigerado, el camión con cisterna, el camión tolva, el camión de cama baja.
el camión jaula y camión para vehículos. Y les voy a hablar ahora las ventajas de usar este medio de transporte. Número uno, que es barato. Es el tipo de transporte más barato, ya que sus costos son menores que de otros medios de transporte, ya sea los marítimos, aéreos, incluso los ferroviarios. Y el siguiente es la seguridad de la mercancía, ya que permite el traslado de materiales de todo tipo, incluso aquellas mercancías más peligrosas. Otro punto es que es muy versátil. El transporte en carretera es un transporte que permite acceder muy cómodamente a las instalaciones o al destino, por tanto es mucho más cómodo y permite una entrega más segura. El siguiente es que es directo y directamente relacionado con la ventaja del anterior, que es versátil, permite ofrecer el servicio desde el origen hasta su destino, ya que ningún otro transporte tiene el acceso tan fácil hasta llegar al destino que se va a entregar la mercancía. El siguiente punto es la accesibilidad. Este tipo de vehículo es muy accesible debido a su capacidad de maniobra para llegar incluso a sitios muy complicados en los que otros medios de transporte es imposible llegar, y facilita la carga y descarga de material y de la puerta de la empresa hasta su destino. Y la siguiente es que es la rapidez, que es un factor sumamente clave de este sector, debido a que la flexibilidad del horario se trata de servicio bastante rápido y especialmente de cortas a largas distancias. Algunas desventajas es que la capacidad es limitada, ya que este tipo de transporte nos permite trasladar cantidades más restringidas. El siguiente es la distancia, ya que este transporte es más limitado que otros de los medios de transporte que conocemos. El siguiente, y este es muy importante, es que es la contaminación. Aunque actualmente los nuevos motores son menos contaminantes que los anteriores, este tipo de transporte emite residuos y contamina el medio ambiente. El siguiente es la congestión de tráfico, y en muchas zonas principalmente es el del acceso de las ciudades. Puede haber zonas de atasco o cuellos de botella en los que es imposible trasladarse por esos medios. Y la última, pero no menos importante, es la siniestra. Aunque actualmente la muerte en carretera ha descendido en los últimos años, gracias a las restricciones de seguridad, siguen existiendo altos riesgos de siniestridad. Y ahora ya hemos explorado en profundidad el transporte de terrestre, sus ventajas y desventajas, y podemos afirmar que sus múltiples beneficios superan la gran medida de sus inconvenientes, lo que explica que el medio de transporte en carretera es el más utilizado en muchos países. Gracias. Los barcos, el desplazamiento de personas o mercancías de un lugar continental a otro. Es el modo de transporte mayormente empleado en la labor cotidiana en gran parte del mundo. Teniendo una visión global, el transporte marítimo tiene una evolución dinámica en el comercio internacional, pero con esto contrae repercusiones. El panorama actual de la economía mundial, la logística, la infraestructura, la tecnología y la situación actual. Me es importante observar y analizar el panorama en base a la demanda de los servicios de este transporte. Puedo decir que la competitividad de los puertos tienen obstáculos como son la infraestructura, los sistemas de operación, entre otros. Estos repercuten en la competitividad de los mercados regionales y mundiales. Según datos de la UNCTAD, el desarrollo de las economías asiáticas y el comercio internacional ha creado un nuevo orden mundial. Este cambio en la dinámica del comercio internacional se atribuye a una mayor liberalización comercial, nuevos procesos productivos a escala global, la firma de tratados de libre comercio, avances en la tecnología de la información y las comunicaciones, que han derivado en servicios de transporte, servicios logísticos e infraestructura, ruta y cambios de la industria en la construcción naval. La mayor ventaja del transporte marítimo es, obviamente, la cantidad de mercancías, ya sea una mercancía o un pasajero. Los barcos pueden realizar transbordos a gran escala en instalaciones de diferentes naturalezas. En términos generales, las desventajas del transporte implican tiempo. Los buques son piezas pesadas y lentas, que también requieren conocimientos especializados para operar. Por eso los marinos mercantes deben recibir una formación especializada que en muchos aspectos equivale a un estudio universitario completo. El transporte marítimo es de interés para los exportadores, incluidos todos los medios e infraestructuras involucradas en el transporte de dichas mercancías, así como los servicios de recepción, entrega y procesamiento de dichas mercancías. Sus ventajas son el bajo costo y el permitir el movimiento de grandes volúmenes de mercancía. Además, creo que la competitividad, los costos de transporte, la gestión logística y la seguridad
y confiabilidad de servicios son todos relevantes. Cuanto mejor se manejen estos problemas, mayor será la reducción de costos. Según el análisis de los expertos y sus opiniones, aparece como es la importancia del transporte marítimo en el contexto internacional y la economía del país a otro país. En conclusión, pienso que existe la necesidad de otorgar gran importancia al desarrollo en infraestructura para mejorar la accesibilidad del puerto al territorio, tener mejor capacidad a los trabajadores que se implementan al área del transporte marítimo, cumplir con las nuevas exigencias tecnológicas que nos interpone el mercado, nuevas planificaciones y sistemas de transporte para optimizar las operaciones del transporte y tener respuesta de los requerimientos del mercado. Gracias por su atención. Es el servicio de trasladar de un lugar a otro pasajeros o cargamento mediante la utilización de aeronaves. El transporte aéreo es el modo de transporte más reciente y es el regalo que nos ha dado este siglo XX. La característica que mejor define este modo de transporte es que no necesita una pista en la superficie durante todo su trayecto, solo al inicio y al final. También se diferencia de otros modos de transporte y es que esta no tiene barreras físicas y su ventaja más importante radica en su rapidez. Debido a esta velocidad, el uso de aviones de carga en el transporte de mercancías está experimentando un notable aumento en los últimos años. Una rapidez que justifica el mayor coste con respecto a otros medios de transporte como el barco. Una de sus importancias es que por la gran capacidad que tiene para recorrer largas distancias en poco tiempo, el transporte aéreo es clave hoy en día en el intercambio de mercancías mundialmente y en la movilización de personas, por lo que confiere un grado de importancia ya que nos permite abarcar mercados en todo el mundo. Una de las ventajas del transporte aéreo de mercancías es su rapidez, como ya lo había mencionado, y es que es el modo de transporte más rápido que existe y por lo tanto es especialmente recomendado cuando el tiempo es un factor importante. Es de fácil acceso, este transporte puede transportar mercancías a áreas que no son fácilmente accesibles por otros medios de transporte. Pero aquí va el otro lado y como desventaja del transporte aéreo es que es muy costoso económicamente y es el medio de transporte más caro. También el transporte aéreo puede ser incierto y es que está condicionado en gran medida por las condiciones climáticas, la nieve, la lluvia, la niebla, las tormentas pueden causar la cancelación de los vuelos programados y la suspensión del servicio aéreo. En conclusión, el transporte aéreo se caracteriza por ser el más rápido y seguro para el traslado de pasajeros y mercancías, de alto valor siguiendo un proceso minucioso, para mantener equilibrados el centro de gravedad del tipo de aeronave. Es necesario que el aeropuerto siga ciertas normas en su infraestructura para que este medio de transporte pueda operar a un 100% en sus áreas generales de estacionamiento, de servicio y de carga. Gracias por su atención. Mi nombre es Oscar Rodríguez y yo les voy a hablar sobre el transporte ferroviario. Cuando hablamos de transporte ferroviario, trenes o ferrocarril, nos referimos a un tipo de transporte terrestre guiado sobre una vía férrea, sea un canal predeterminado compuesto por un soporte material con rieles de acero o en versiones modernas, suspensión electromagnética. El transporte ferroviario es, desde su aparición en la época moderna, una de las principales soluciones construidas por el ser humano para el desplazamiento terrestre de tanto pasajeros como mercancías, revolucionando para siempre la idea de transporte en la sociedad. Así como otras tecnologías derivadas de la máquina de vapor, el tren es consecuencia de la revolución industrial del siglo XVIII, que significó un vuelco en lo que se consideraba la ciencia y tecnología. Es decir, se ampliaron los límites de lo que podía hacerse para lograr que el mundo sea un lugar más acorde a los deseos y necesidades humanas. La línea fluvial actual no suele ser muy semejante a las versiones iniciales que se expandieron gracias a la quema de combustibles orgánicos como el diésel por todo el mundo. Típicamente una línea ferroviaria se compone de un conjunto de estaciones recorridas por un tren, ya sea de pasajeros o carga o mixto. A la cabeza del tren va siempre la locomotora, que imprime el movimiento al convoy de vagones o contenedores. Estos últimos van luego conectados entre sí en una larga hilera. El transporte ferroviario tiene un importante número de ventajas comparativas respecto de otras formas de transporte terrestre, como son
alcanza altas velocidades y transporta gran cantidad de carga. Genera un menor impacto ecológico. Permite el desplazamiento de cantidades masivas. Permite hacer escalas y unifica puntos muy distantes. Pero así como tiene un lado bueno, el transporte ferroviario posee las siguientes desventajas. Solo puede ir por donde haya vías. Solo posee menor frecuencia de tránsito. Hay posibilidad de incidentes graves. Para terminar, pues hay varias clasificaciones de trenes, ya sea por su modelo o por su modo de producir, o simplemente por la longitud de su recorrido. El ferrocarril, pues se divide en tres: el tren regional o local, tren de alta velocidad o tren de levitación magnética. Le sigue el subterráneo o el llamado metro, después el tranvía y por último el funicular. Sería todo por mi parte, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alfa Eunice Cadena Medina y les voy a hablar sobre el transporte multimodal. Bueno, ¿qué es el transporte multimodal? Es un tipo de transporte combinado en el que intervienen al menos dos medios de transporte diferentes. Es decir, se trata de un tipo de transporte por la que el usuario contrata a un operador logístico para que éste traslade una carga desde su origen hasta su destino final, en el que es necesario utilizar más de un tipo de transporte. El operador se encarga de articular diversos medios de transporte para realizar una entrega de una puerta a otra. ¿Cuáles son las características que deben cumplir los transportes multimodal? La utilización de un solo documento de transporte llamado Fiat Bill of Lading, mejor conocido por sus siglas FBL. Además, no debe existir ruptura de carga, es decir, no puede separarse la mercancía durante el trayecto. Bueno, una de las ventajas del transporte multimodal es que el transporte multimodal para la empresa contratante es el contar con un único interlocutor durante todo el proceso, sin tener que contratar diferentes operadores logísticos. De esta manera se ahorra en costos diferentes, en costos logísticos, en costos para realizar un único contrato y se reduce la posibilidad de que existan los problemas de comunicación en algún punto del transporte. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas? Otra ventaja es que está controlado por un solo operador de transporte. ¿Qué quiere decir? Que reduce constantemente la posibilidad de que se produzca la pérdida de la mercancía. Al no existir carga, se reducen los tiempos y costos de manipulación. ¿A qué se refiere esto? De que como no existe la ruptura en la carga, ya que es continua, pues nos ahorramos los gastos logísticos de contratar a otro operador, como lo comenté anteriormente. Es por eso que el transporte multimodal es uno de los más utilizados hoy en día. Muchísimas gracias.